49 días, una investigación histórica del secuestro y muerte del general Juan Carlos Aramburu. Prólogo. Cuando Aramburu fue secuestrado en mayo de 1970 y sus restos mortales aparecieron en Timote, yo apenas tenía 15 años. Recuerdo que fue un gran suceso mediático. También llegan a mi memoria las imágenes que difundía la televisión en blanco y negro de esa época con las fotos de los secuestradores. El secuestro de Aramburu siempre fue un tema que me interesó. Hace unos años decidí llevar a cabo una investigación histórica sobre ese hecho. Es por ello que comencé a realizar esta obra que hoy concluye. Este libro no es un ensayo, es un trabajo de investigación histórica sobre uno de los hechos políticos más enigmáticos e importantes que sucedieron en Argentina en el siglo pasado. Es un trabajo de compilación en base a materiales editados por otros colegas que también escribieron sobre este tema. He incorporado asimismo material que he encontrado en la web y en las hemerotecas digitales españolas, como los diarios La Vanguardia y ABC. El trabajo posee como eje central el hecho de que Aramburu no fue asesinado por los montoneros, sino que habría fallecido en el Hospital Militar Central pocas horas después de su secuestro. Tampoco es nueva esta tesis, simplemente me he ocupado de elaborar sobre ella una explicación racional, objetiva y desapasionada, y no caer en el simplismo estructurado por la historia oficial, que es el relato realizado por Firmenich y Norma Rostito, aparecido en la revista La Causa Peronista en 1974. He realizado un estudio de antecedentes sobre este desenlace para encontrar una motivación histórica sobre el secuestro y muerte del general Aramburu. No es una investigación judicial o penal, sino, como dije, histórica. No realizamos acusaciones, sino buscamos explicar hechos, fundamentarlos. Hemos arribado a conclusiones basadas en deducciones y trabajos anteriores, como quien arma un rompecabezas. La investigación histórica moderna representa una búsqueda crítica de la verdad. El método histórico de investigación puede aplicarse no solo a la disciplina que generalmente se denomina historia, sino también se puede emplear para garantizar el significado y confiabilidad de los hechos pasados en las ciencias de la naturaleza, el derecho, la medicina, la religión o cualquier otra disciplina, puesto que cuando se aborda un estudio histórico, el investigador se entrega a algunas actividades que son comunes a todos los trabajos de investigación. En cuanto al método utilizado para esta investigación, fue el hipotético deductivo, y las técnicas a disponer más confiables y adecuadas para esta fueron las cualitativas de observación documental, como el análisis de prensas y de textos bibliográficos. En esa búsqueda crítica hemos concluido que en 1970 era altamente improbable que 4 o 5 jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 21 y 23 años tuvieran la visión estratégica y capacidad logística necesaria para secuestrar a un expresidente, juzgarlo, ejecutarlo, como indica el relato que ellos mismos realizaron 4 años después. Si no fueron ellos, el único sector que estaba en condiciones de tener una motivación ideológica, logística y capacidad operativa para realizar dicha acción era el liderado por el general Francisco Imaz, en ese entonces ministro del Interior del gobierno del general Onganía. Y en realidad los motivos existieron. Imaz siempre fue un militar de acción y determinación. Pragmático, sarcástico, autoritario e imbuido de una mística fundacional,
superaba con creces la capacidad organizativa de Onganía, y no es erróneo afirmar que era el Estado dentro del Estado durante el tiempo que llegó a ser ministro del Interior, el máximo cargo político que ejerció posteriormente de ser 2 veces interventor en la provincia de Buenos Aires en los años 1963 y 1966. Rodeado de colaboradores audaces e integristas como él, supo dar a su ministerio una impronta política novedosa, basada en el relato de que los políticos habían fracasado en Argentina y había que construir un nuevo poder institucional donde tuvieran cabida todos los sectores. Ese discurso, supuestamente original, buscaba un camino intermedio entre el fracaso y la democracia liberal y las tentaciones del ateísmo marxista. El peronismo era, para estos sectores, una arcilla a la que se podía modelar. Están ampliamente documentados a lo largo de los 22 capítulos de este trabajo. Aramburu es el segundo gran desaparecido del siglo pasado. No se tuvo noticias de su destino por espacio de 49 días. El primer gran desaparecido fue el cadáver de Eva Perón. Aramburu fue una de las primeras víctimas de lo que luego se conoció como terrorismo de Estado. El estudio de este hecho nos lleva también a investigar los orígenes del nacionalismo integrista en Argentina y sus vinculaciones con sectores de la estructura militar de entonces, los sacerdotes del tercer mundo, la influencia de la incipiente revolución cubana en vastas capas juveniles de nuestra sociedad en tiempos y las consecuencias políticas, económicas e institucionales de la llamada Revolución Libertadora de 1955. Como señala Beatriz Arlo en su trabajo La pasión y la excepción, cuando sucedió el secuestro de Aramburu, todos los que recuerdan esa época éramos muy jóvenes. Lo que recuerdan está atravesado por la nostalgia de una edad especialmente apta para la idealización. Se recuerda el momento en que la política era tan joven como los militantes. En 1970, Aramburu creía que una conspiración golpista consistía en reuniones con otros militares, sumar apoyos tácticos para presionar sobre hechos consumados y finalmente desalojar al presidente que fuera. Era como se había derrocado a Frondizi o al presidente Ilia. Derrocar a Onganía suponía para Aramburu el infantilismo de creer que porque el cordobazo había debilitado el apoyo político al régimen, este sería reemplazado automáticamente en base a estrategias de salón, muy propias de los militares de entonces. Pensaba que él era el heredero natural de ese proceso y el único con capacidad y legitimidad política para convocar a elecciones sin proscripciones, incluido el peronismo. Quizás subestimó el creciente peso que tenía en las Fuerzas Armadas el general Alejandro Agustín Lanusse, error que también cometió Onganía al no relevarlo. En 1970, todos los sectores creían que todo era posible. Onganía, Imaz y sus seguidores pensaban que el país estaba maduro para un ensayo corporativo en base a una alianza estratégica entre la Iglesia, los gremios y las Fuerzas Armadas, una especie de franquismo criollo preconciliar. Aramburu y sus seguidores, civiles y militares, pensaban que el tiempo de Onganía se había acabado y el país estaba maduro para un proceso político e institucional sin excluidos, a la luz de los fracasos de Frondizi e Ilia. Los jóvenes católicos preconciliares que integraron el germen fundacional de lo que luego se conoció como Organización Montoneros, pensaban que los peronistas eran una masa sin líder, a la que se podía modelar para cualquier proyecto revolucionario. Total, Perón estaba viejo y muy cómodo en España. Es así que Imaz,
concibió estratégicamente la idea de suprimir definitivamente al conspirador Aramburu, a quien odiaba, dar por elevación una advertencia al general Lanusse de que podría pasarle lo mismo, si intentaba hacer lo que Aramburu jamás podría hacer, esto es, destituir a Onganía e interrumpir su propio proyecto político. Está documentado que ambos militares, Imaz y Lanusse, se detestaban mutuamente. Lo refiere en sus dos libros testimoniales, Confesiones de un general y Mi testimonio, el teniente general Lanusse. Respecto de Aramburu, ¿quién lo iba a llorar? En aquel invierno de 1970, la seguridad e integridad física de Aramburu era tan débil como su intento de destitución estructural de Onganía. Consciente o inconscientemente, era la pieza perfecta, la excusa funcional para que la tragedia que él esperaba desatara fuerzas que casi tampoco Perón luego podría controlar posteriormente. Imaz diseñó su secuestro bajo el proyecto de lo que se conocía como Operación Encubierta, esto es, una operación planeada y ejecutada para ocultar la identidad de su autor, tratando de obviar las consecuencias legales de ella. Una operación encubierta se diferencia de una operación clandestina en el énfasis para ocultar el hecho en vez de ocultar la operación por sí. Es por ello que convocó a esos jóvenes católicos integristas que incluso habían apoyado al gobierno de Onganía en la esperanza de que éste realizara una transformación estructural en Argentina y les ofreció el proyecto llave en mano. Imaz imaginó que el secuestro y posterior ejecución de Aramburu significaría para estos jóvenes la culminación de una búsqueda de reconocimiento social del peronismo. Por ello, de que la voz del pueblo es la voz de Dios, y en Argentina el pueblo era peronista. Por su parte, los montoneros creyeron que, atribuyéndose el secuestro y ejecución de Aramburu, además del reconocimiento social de las bases peronistas, podrían incluso disputar a Perón la conducción del movimiento y heredarlo cuando éste muriera. Asimismo, pensaron que la dictadura de Onganía estaba sólida y que solo podían cambiarla con una insurrección popular, previa concepción foquista del grupo inicial. Total, ¿quién los perseguiría? Hasta la destitución de Onganía se movían con total impunidad. Pero a partir de ese trágico e inolvidable 29 de mayo de 1970, todo se precipitaría y escaparía al control de sus actores. Aramburu moriría en el Hospital Militar Central de una descompensación cardíaca. Imaz sería removido junto a Onganía el 10 de junio de 1970, perdiendo el grupo el mando de impunidad del cual gozaban. Lanusse, el verdadero poder dentro del ejército, comenzaría una verdadera represión contra ellos, permitiendo encontrar el cuerpo de Aramburu 49 días después de su secuestro. Hasta ese día, las diferencias políticas e institucionales entre civiles y militares se resolvían en azonadas, planteos y golpes de Estado, pero sin atentados, ni existencia de grupos armados al margen de los constituidos. A lo sumo se encarcelaba a algún dirigente comunista por unos días y listo. Pero luego todo cambiaría.